Hola compañeras, compañeros, profesora y Cami, con mis compañeras Emilia Caro y Martina Valdebenito vamos a presentar el poemario de Carlos Pessoa Bellis que se llama Alma Chilena. Los ejes de esta exposición son análisis de la producción, o sea, contexto de la producción, análisis del poema en aspectos formales, semánticos y configuración del ente lírico, y en aspectos formales fónicos y nociones pundiales. Contexto de producción. Carlos Enrique Moyano Jaña fue un poeta, narrador y periodista que nació en Santiago en 1879 y murió en Santiago en 1908 a causa del sífilis. A pesar de que nació y murió en Santiago, radicó muchos años de su vida en Viña del Mar. Acerca de su vida, sus orígenes se deben a la alianza de dos razas, porque se dice que su padre sería un inmigrante español y su madre una costurera. Fue un hijo natural y eso quiere decir que no fue reconocido por sus padres biológicos, lo que lo llevó a ser adoptado por una familia de escasos recursos con la que vivió en un conventillo. Se sabe que tuvo una juventud dolida y aquí tuvo que tener muchos empleos desde temprana edad, como por ejemplo siendo aprendiz de zapatero. Eh, Estudió en el Instituto Nacional y en la Escuela de Preceptores, formándose como profesor, y en sus últimos años desempeñó como secretario municipal de Viña del Mar. Con su poesía buscó interpretar a nuestro acuazo y a nuestro roto. La sentimentalidad presente en sus poemas son mayormente de denuncia social y empatía hacia los marginados. Acerca de su narrativa, es considerado un poeta fundacional y fundamental en la historia de la poesía chilena. Sus propias vivencias son el centro temático de sus obras. Su poética está inscrita en el movimiento postmodernista latinoamericano. Sus primeros versos aparecieron en revistas y diarios como por ejemplo la revista Zigzag, revista Sucesos y Papel de Diario. Y nunca lo hizo con su nombre real, sino que lo hizo bajo muchos seudónimos como por ejemplo Juan Mauro Biobío, Juan Pereza, entre muchos otros. Se dice que fue portavoz de una nueva sensibilidad del sentir social que había en esa época, porque le dio expresión artística al sentir de los iguales a través del verso popular. El movimiento postmodernista latinoamericano fue un movimiento filosófico y cultural que surgió después de la Segunda Guerra Mundial en respuesta al modernismo. Buscó la ruptura de las estructuras tradicionales de la literatura y buscó nuevas formas de expresión, mayor subjetividad y énfasis en la introspección. Introdujo también elementos como por ejemplo la metaficción, la intertextualidad, la fragmentación, la subjetividad de narradores, etc. Se alejó de las estructuras métricas y rítmicas, incorporó lo poético dentro del texto y introdujo formas más libres y diferentes lenguajes y estilos, así dando paso a la voz de los marginados. A la izquierda hay una imagen representando como la Segunda Guerra Mundial. Abajo a la izquierda hay una obra artística del modernismo y a la derecha del postmodernismo. Y a la derecha hay diversos autores que se inscribieron en esta poética, como por ejemplo Jorge Luis Borges, Roberto Bolaño, Julio Cortázar, entre otros. Acerca de la obra, esta fue publicada en Valparaíso en 1912, después de su muerte, ya que como murió tan joven, no cumplió su sueño de ver sus poemas en un libro. En cambio fue un amigo el que publicó sus poemas. Se considera que es un manifiesto poético de la identidad nacional y una comprensión justa del corazón de los humildes. Se enmarca en la época de la modernización. Esta modernización contrastaba con las nuevas, o sea, con la miseria que vivía el pueblo debido a la industrialización, por los problemas sociales y económicos que trajo la industrialización, como por ejemplo problemas de vivienda, problemas de trabajo, problemas sanitarios, la cuestión social, todo eso.
También dio paso al movimiento criollista, que fue un movimiento literario que buscaba retratar las realidades sociales a través del lenguaje popular y coloquial, así representar la identidad chilena, y era una poesía de rebeldía y denuncia. También el autor apela al alma chilena, que representa el carácter del pueblo y un alma herida del pueblo. También representa tierra, historia y sufrimiento. Ahora mismo, a continuación, voy a presentar 4 fragmentos que yo creo que sus características cumplen con las introducidas por este movimiento postmodernista, características como del movimiento que son como, por ejemplo, que expresan la singularidad del individuo, hacen énfasis en la introspección, hay diversidad de voces y perspectivas y rompen con las convenciones literarias para dar más representatividad y libertad de expresión. Pero quiero hacer énfasis en uno que lo va a leer el letrado David Pinto. Todo calla, solo desde el mar, del dique, llega un resplandor de hornalla, y redobla la metralla del martillo junto al dique. Este fragmento nos hace imaginarnos imágenes sensoriales para reflejar la vida de los trabajadores y contrastar el silencio de la noche con el ruido del trabajo. Esta es otra de las características muy como distintivas de este movimiento, que las imágenes como de la naturaleza le hace mucho énfasis como para que uno se la imagine bien, como para involucrar como todas las sensaciones como en esa descripción. Y los principales ejes temáticos dentro de la obra son la identidad nacional, la dignidad del pueblo, el dolor histórico y social, el sacrificio, el patriotismo y la crítica a la superficialidad social. La segunda parte de la exposición es el análisis del poema y nos vamos a enfocar principalmente en las primeras 4 estrofas que van a ser leídas por David Pinto. La inmensa ciudad, el puerto, el que echa hombres, trigo, granza a la Europa o al desierto. La inmensa ciudad, el puerto descansa. Descansa su mar, su informe movimiento, sus cerrajas, su humo, su alcohol, su enorme carne, su alma multiforme, sus músculos, sus blindajes, sus lancheros de agilojo, su alba mis que es un querube, los príncipes del despojo, y el romántico archiflojo, que con su hambre hasta Dios sube, descansa, y los opacos focos de luz acentúa. Surge ladrones, bellacos, y junto a reumas y saco fantasma, enorme la grúa. Ya. Vamos a comenzar primero con las figuras retóricas que están presentes dentro del poema Alma Chilena, comenzando por la prosopopeya, o también conocida como personificación, que se refiere a darle cualidades humanas a cosas inanimadas o abstractas. Tenemos algunos ejemplos, tales como la inmensa ciudad, el puerto descansa el mar, su informe movimiento, y fantasma enorme la grúa, que hace que las palabras como el mar, el puerto y la grúa adquieran un rasgo humano y los hace parecer que son capaces de sentir y tocar. Luego tenemos la metáfora, que se refiere a las cualidades de una cosa que son figurativamente trasladadas a otra, como por ejemplo fantasma enorme la grúa, y en los opacos focos de luz que acentúa surgen ladrones bellacos, que en el primer verso la grúa se convierte en un fantasma y en el otro verso de la luz aparecen ladrones, dando a entender que se trata de algo totalmente metafórico. Luego tenemos las isotopías dentro del poema, que esto hace referencia a la figura retórica que agrupa campos semánticos relacionados para darle coherencia y sentido al poema. En el caso de Alma Chilena,
en la estrofa se repite en muchos lugares específicos, tales como la ciudad, el puerto, el mar, el desierto. Esto nos da a entender que en el poema se está hablando de un lugar o una ciudad en específico, en este caso el puerto, y de la gente que pertenece y las características físicas del entorno. Luego tenemos el hablante lírico, que en el poema Alma Chilena no participa directamente en el poema, es decir, que no usa la primera persona ni tampoco relata vivencias propias. También es un testigo contemplativo que se refiere a que observa y describe el paisaje humano y material del puerto, y su foco de atención es hacia el mundo exterior, es decir, que el hablante lírico expresa desde lo que ve y siente con la mirada. También su tono presenta elementos de crítica social, además de cierta nostalgia o tristeza implícita. Y por último, el uso de un lenguaje metafórico conceptual, que por ejemplo en el caso del puerto, lo hace ver como un ser vivo que siente y toca. Las actitudes líricas dentro del poema, la que mayor predomina es la actitud enunciativa, que en este caso el hablante describe la ciudad-puerto, es decir, describe su ambiente y también las personas que viven en el espacio, y presenta un retrato detallado, poético y objetivo de la ciudad y su gente, sin expresar sentimientos personales de forma directa del puerto mismo. Y luego están los elementos líricos, que por una parte está el objeto lírico, que es aquello que provoca la emoción al hablante lírico, que en este caso es el puerto chileno. Y en segunda parte está el motivo lírico, que es el tema o idea principal que se desarrolla en el poema, que en este caso es reflejar el contraste entre el día y la noche, el esfuerzo del pueblo y la desigualdad social. Ahora vamos a ver aspectos códigos y los ideas colombianas. La primera vendría siendo la melodía, que intenta transmitir emociones usando diferentes elementos, como es primero la métrica y la estructura del verso. En este caso, el fragmento que nosotros elegimos se caracteriza por seguir las reglas, entre comillas, y predominar los versos autosílabos, pero finalmente es porque hay mucha presencia de lo que es la sinalefa. En el siguiente tenemos el ritmo y la cadencia. Por ejemplo, en el fragmento su humo, su alcohol, su enorme carne, su alma multiforme, su músculo, su blindaje, se presenta una fluidez y también se forma una cadencia orgánica que es semejante también a lo que es el pulso respiratorio de la ciudad, o de la ciudad puerta en este caso. Y por otro lado tenemos pausas prácticas que generan reposo, que obliga al lector a generar un reposo, que es la inmensa ciudad del puerto, descansa. Otro elemento puede ser la rima, que en este caso emplea una rima consonante. Sigue una estructura donde el primer verso, el tercero y el cuarto riman, y por otro lado el segundo y el quinto riman entre sí. Luego tenemos lo que vendría siendo la altura. Cuando menciona que con su hambre hasta Dios sube, es un tono irónico y va a producir cierta emoción, o sea que la altura va a ser aguda, va a subir, y se convierte en algo solemne cuando menciona la inmensa ciudad, el puerto. Está cerrando uno de los fragmentos. Luego tenemos lo que es la intensidad, como cuando habla de sus músculos, su blindaje, tiene palabras con letras que son oclusivas, que van a sonar como golpes y que van también a hacer la sensación de que es una máquina de un puerto industrializado. Luego tenemos la fanopeya, que va a hacer que el poema genere ciertas imágenes.
Aquí se presenta lo que es la yuxtaposición de diferentes versos como fantasma, enorme la grúa, lancheros de ágil ojo, alba mis que es un querube, nos hace generar ciertas imágenes y asimismo formar el panorama completo, la imagen completa que nos presenta un ambiente social diverso y también contradictorio. Y por último tenemos lo que es la logopedia, que se emplea muchas veces a través del tono. En este caso predomina lo que es el tono irónico, cuando menciona, por ejemplo, los príncipes del despojo, y ocupa príncipes no para hablar de nobleza en este caso, sino de ladrones con experiencia, que ya tienen como su poder, entre comillas. Y luego está el solemne, cuando menciona su humo, su alcohol, su enorme carne, su alma multiforme, que le va a atribuir características y movimientos a la ciudad, de forma que lo personifique como un ser poderoso y vital. Luego todos los elementos que se han ocupado, lo que quiere producir el autor es presentar lo que es esa respiración entre una ciudad-puerto y también mostrar lo diverso que es el ambiente en cuanto a lo que es la clase social de tanto los trabajadores, la Miss, que es una persona de conocimiento, y lo que podrían ser los príncipes como los ladrones, en un mismo ambiente. Muchas gracias.